¿Por qué El Conjuro se convirtió en una de las sagas de terror más amadas de la última década? Desde su primera entrega en el año 2013, la historia de los Warren atrapó a millones de espectadores en todo el mundo y redefinió la forma en la que vivimos el miedo en el cine. Por eso hoy estamos frente a un momento clave con el estreno de El Conjuro Últimos Ritos, la nueva y supuestamente última película de la saga principal. Una despedida que no solo cierra la historia de Ed y Lorraine Warren, sino que también marca el final de un ciclo para todo el terror contemporáneo. Porque sí, El Conjuro nunca fue solo una trilogía, fue mucho más que eso. En poco más de 10 años construyó todo un universo compartido de terror, llamándolo el universo del Conjuro, con muñecas malditas, monjas demoníacas, maldiciones ancestrales y espíritus que parecen salidos de las peores pesadillas. Un fenómeno que logró lo que muy pocas franquicias consiguieron en el género, mantenerse vigentes, expandirse y seguir convocando público en cada estreno. Por eso mismo en este video quiero repasar cómo llegamos hasta acá, qué significa realmente este final y sobre todo entender por qué la gente ama tanto El Conjuro. Porque no hablamos solo de una película, ni siquiera de una saga. Hablamos de la última gran franquicia de terror que se vivió como experiencia colectiva en el cine. Así que arranquemos por el principio. Toda esta historia arrancó en el año 2013 con El Conjuro, dirigida por James Wan. Y para entender su impacto hay que mirar cómo estaba el terror en ese momento. El género mainstream venía bastante desgastado, con secuelas hechas en serie que parecían calcadas unas de otras, remakes que no aportaban nada nuevo y una sobrecarga de películas de found footage que ya nos sorprendían como lo había hecho en su momento el proyecto Blair Witch a finales de los 90 o Actividad Paranormal en el año 2007. Acá el público estaba cansado de más de lo mismo y pedía algo distinto. Y ahí apareció Won con una propuesta que a primera vista parecía sencilla, una clásica historia de casa embrujada. Pero lo que parecía simple terminó siendo revolucionario por la forma en que estaba contado. Won no inventó nada nuevo, pero agarró todos los recursos del género y los usó con una precisión quirúrgica. Construyó escenas que te mantenían al borde de la butaca, trabajó los silencios como armas de tensión y movía la cámara de una forma que hacía sentir al espectador como si estuviera dentro de la casa, forzado a mirar esos rincones oscuros que no querés ver. Los jumpscares estaban, claro, pero no eran baratos ni repetitivos. Acá Won los colocaba justo en el momento preciso, después de cocinarte lentamente con la atmósfera. Eso fue lo que diferenció a El Conjuro de la catarata de estrenos de terror que salían en esos años. Era un terror clásico, pero hecho con oficio y con respeto por el público. En el centro de la historia estaban Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga. Y ese fue otro de los grandes aciertos. Los Warren no eran héroes de acción ni caricaturas de cazafantasmas, eran un matrimonio creíble, con complicidad, con discusiones, con gestos de cariño. Un vínculo humano que funcionaba como el corazón de la película. Gracias a ellos, la historia no se reducía a un grupo más enfrentando a un demonio. Había emoción, había un ancla que hacía que realmente nos importara lo que estaba pasando. Esa humanidad fue lo que terminó sosteniendo toda la saga después. Y encima, Won jugó con un recurso muy potente. Lo basaba en hechos reales. La película se inspiraba en los archivos de los Warren y se presentaba como un caso documentado. Más allá de cuánto haya de verdad en eso, el efecto en el espectador es innegable. Hace que lo sobrenatural parezca más cercano y más posible. Salías del cine con la sensación incómoda de que esas cosas podían pasar afuera de la pantalla y en tu propia casa. Ese equilibrio entre lo clásico y lo innovador, entre lo humano y lo sobrenatural, fue el combustible que hizo despegar al Conjuro. No solo le devolvió frescura a un género que parecía repetitivo, sino que además abrió la puerta a algo mucho más grande. El universo entero de películas que terminarían dominando el terror de la última década y creando una nueva forma de franquicias en el género. Por eso, después del éxito arrasador del Conjuro, era obvio que Warner y New Line no iban a dejar pasar la oportunidad de convertir esto en algo mucho más grande. Y la primera puerta que se abrió fue Annabelle del año 2014. Lo curioso es que Annabelle había aparecido apenas unos minutos en la primera película como un objeto perturbador dentro del Museo de los Warren, pero ese pequeño detalle fue suficiente para que el público quedara obsesionado con la muñeca.
La imagen era tan poderosa que parecía pedir a gritos su propia película. Así que darle un spin-off fue un movimiento lógico. Y aunque la crítica no fue muy amable con Annabelle, el público llenó las salas. El resultado fue claro, había nacido oficialmente el universo del Conjuro, un universo compartido de terror que a su manera intentaba replicar el modelo que Marvel había impulsado con los superhéroes. A partir de ahí el universo no paró de crecer. Annabelle tuvo 2 secuelas, Annabelle la creación del año 2017, que muchos consideran la mejor del spin-off porque exploraba los orígenes de la muñeca con una historia mucho más sólida, y Annabelle vuelve a casa del año 2019, que directamente llevaba la acción a la casa de los Warren, metiendo de lleno a la pareja en la historia. La monja del año 2018 expandió el origen de Balak, la identidad demoníaca que había dejado una huella imborrable en el Conjuro 2, y hasta La Llorona del año 2019 intentó colarse en este universo, aunque la conexión resultó forzada y la película no terminó de convencer ni al público ni a la crítica. La verdad es que no todas las películas estuvieron al mismo nivel. Algunas fueron muy criticadas por reciclar fórmulas, por forzar su vínculo con la saga principal o por sentirse más como un producto de marketing que como una historia genuina. Pero lo cierto es que a nivel comercial el plan funcionaba. Cada nuevo estreno, incluso los más flojos, mantenían viva la marca El Conjuro. Era como un sello de garantía. Aunque supieras que la película no iba a estar al nivel de las entregas principales, igual ibas al cine porque de alguna manera estaba conectada con los Warren. Con el tiempo, El Conjuro dejó de ser solo la película de James Wan para transformarse en una franquicia global, con su propio canon de demonios, objetos malditos y entidades que parecían multiplicarse película tras película. De la muñeca Annabelle a la monja Balak, pasando por toda clase de maldiciones y criaturas, este universo compartido se consolidó como la última gran franquicia de terror de la industria. Una especie de último intento del género por tener un universo cohesivo, algo que a diferencia de los superhéroes nunca había funcionado tan bien en el terror hasta que llegó El Conjuro. El siguiente gran paso fue El Conjuro 2 del año 2016, la cual estaba ambientada en Enfield, Inglaterra, y la película retomaba uno de los casos más famosos de la pareja Warren, la historia de la familia Hodgson, donde una niña afirmaba ser poseída por un espíritu en una casa humilde del norte de Londres. La secuela no solo mantuvo el nivel de la primera entrega, sino que lo amplió en todo sentido. Escenarios más ambiciosos, un ritmo narrativo más intenso y un villano icónico como la monja demoníaca Balak, la cual después tendría su propio spin-off. Además, la película supo balancear el terror con el costado más humano, dándole mucho peso a la relación entre los Warren. Fue la confirmación de que no estábamos frente a un éxito pasajero, porque El Conjuro había dejado de ser una buena película de terror para convertirse en un fenómeno global capaz de dominar la taquilla y el boca en boca en todo el mundo. Después vino El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, del año 2021, y esta vez la saga decide cambiar el rumbo y en lugar de la clásica casa embrujada, la historia se traslada a un juicio real en el que un acusado de asesinato alegaba haber estado poseído por un demonio. Fue un caso histórico porque por primera vez en Estados Unidos alguien intentó usar la posesión como defensa legal. Acá la apuesta era clara, sacar a los Warren de su terreno habitual y llevarlos a un contexto más policial y judicial donde el terror convivía con el suspenso de un caso criminal. Pero esta jugada también generó bastante división. Algunos celebraron que la saga se animara a salir de la fórmula, mientras que otros sintieron que había perdido parte de la esencia que hacía tan efectiva a las 2 primeras películas. Más allá de esa recepción mixta, El Conjuro 3 demostró algo bastante importante, y es que la franquicia todavía podía atraer multitudes y seguir en la conversación cultural incluso cuando el género de terror ya se estaba diversificando con otras propuestas. Y así llegamos al Conjuro Últimos Ritos. Desde el día de su anuncio, la película fue presentada como el gran cierre del arco de los Warren, una despedida para Patrick Wilson y Vera Farmiga, que ya se volvieron figuras históricas dentro del cine de terror moderno gracias a estas interpretaciones. Pero la expectativa acá no pasa solo por ver nuevos sustos, lo que se promete es una conclusión más emocional que cierre la historia de esta pareja como personajes y como símbolos de toda una franquicia. Ese aire de último capítulo no
solo apunta a darle un cierre a Ed y Lorraine, sino también a todo el universo que se construyó a su alrededor. En otras palabras, Últimos Ritos podría funcionar como el broche final no solo de una saga, sino de toda una era del terror mainstream, una época donde el miedo se vivía en pantalla grande y de forma colectiva. Entonces surge la gran pregunta, ¿por qué la gente ama tanto a El Conjuro? Más allá de los demonios, las muñecas o las casas embrujadas, lo que realmente convirtió El Conjuro en un fenómeno son algunos elementos muy concretos. Primero, la pareja protagonista. Ed y Lorraine Warren no son simples cazafantasmas que aparecen, resuelven un caso y desaparecen. Son un matrimonio con una dinámica muy humana. Se cuidan, se acompañan, se pelean, se ríen. En un género donde muchas veces los personajes parecen descartables, ellos logran ser el corazón de la saga. Ver a Patrick Wilson y a Vera Farmiga juntos es como reencontrarse con viejos conocidos. Ya sabes qué esperar de ellos y al mismo tiempo te sorprenden con cómo enfrentan cada nuevo caso. Ese costado humano es lo que hace que el público se enganche no solo con el miedo, sino también con la historia de amor que sostiene todo. Lo segundo es la ilusión de lo real. Cada película se presenta como inspirada en los archivos de los Warren, que existieron de verdad y documentaron cientos de casos paranormales. Después podemos discutir cuánto de eso fue cierto y cuánto no. Pero el cine no necesita pruebas, necesita atmósfera. Y en este caso, el solo hecho de pensar que esos casos podrían haber pasado genera un efecto bastante intrigante. Ese anclaje con la realidad diferencia a El Conjuro de otras sagas más fantásticas. Da la sensación de que lo sobrenatural está a la vuelta de la esquina. Tercero, el estilo de James Wan. Aunque no dirigió todas las entregas, dejó una fórmula que se mantuvo. Tensión progresiva, atmósferas pesadas y el jumpscare colocado en el momento justo. Wan demostró que el miedo no está en gritarte en la cara cada 5 minutos, sino en hacerte esperar, en cocinarte lentamente hasta que no aguantes más. Por eso sus escenas se sienten tan icónicas. No son solo sobresaltos, son coreografías del terror. Y por último, el regreso al terror clásico. El Conjuro conecta directamente con películas como El Exorcista o Poltergeist, que presentan casas embrujadas, exorcismos, demonios que acechan en la oscuridad, pero lo hace con un ritmo moderno, pensada para una generación acostumbrada a consumir historias más rápidas y visualmente impactantes. Esa mezcla de respeto por lo clásico con un envoltorio actual logró algo muy raro: atraer tantos fanáticos del terror de toda la vida como un público joven que quizás nunca había visto películas así en el cine. En definitiva, la gente ama El Conjuro porque logra algo que casi ninguna otra saga de terror consiguió en estos años: equilibrar lo íntimo con lo espectacular, lo humano con lo sobrenatural, lo clásico con lo contemporáneo. Y por eso se convirtió en una franquicia que no solo da miedo, sino también emociona y conecta con la gente. Representa en muchos sentidos el fin de una era. Desde el año 2013 la saga se consolidó como la gran referencia del terror mainstream, donde cada nueva entrega se vivía como un evento capaz de llenar salas con millones de personas en todo el mundo, incluso con espectadores que no eran fanáticos del género. El fenómeno El Conjuro demostró algo clave: que todavía había espacio para que el terror fuera un espectáculo colectivo y masivo, vivido en grupo, con gritos, risas nerviosas y esa adrenalina compartida que pocas experiencias del cine logran generar. Pero en estos más de 10 años, el panorama del género cambió radicalmente. Mientras El Conjuro dominaba las taquillas, empezaban a surgir nuevas corrientes que diversificaban el terreno. El llamado Hereditary Horror o Elevate Horror, con películas como Hereditary y Midsommar, llevaron el miedo a un lugar más autoral, filosófico y emocional. A la par vimos el revival de los slashers clásicos, con sagas como Halloween y Scream volviendo a escena y conectando tanto con la nostalgia como con una nueva generación. Y por otro lado, productoras como A24 y Blumhouse consolidaron estilos muy distintos pero igualmente influyentes. Por un lado, A24 apostando por propuestas arriesgadas y experimentales, y por el otro, Blumhouse con su modelo de producciones más pequeñas pero pensadas para el éxito comercial. En medio de este panorama tan diverso, Últimos Ritos aparece como un punto y aparte. No es solo el cierre de los Warren, es también la clausura de la última gran saga de terror compartida.
Un universo cohesivo, con spin-off, secuelas, precuelas y personajes interconectados que logró sostenerse durante más de una década en la memoria colectiva. Algo que muy pocas franquicias de terror consiguieron antes. Ni siquiera Pesadilla en la calle Elm o Viernes 13 alcanzaron un nivel de cohesión y consistencia similar. Hoy, en un mercado fragmentado por el streaming y la sobreoferta de contenidos, un fenómeno como el universo del Conjuro parece mucho más difícil de repetir. Por eso, si esta película realmente marca el final, no va a quedar solo como una despedida para los personajes, sino como un momento bisagra para el terror contemporáneo. Últimos Ritos será recordada como la película que cerró un ciclo en el que el terror masivo todavía podía funcionar como franquicia global y al mismo tiempo marcará el inicio de un futuro más fragmentado, experimental y variado. En definitiva, no es solo el cierre de una saga, es la despedida de un fenómeno cultural que definió la forma en que vivimos el miedo en pantalla grande durante toda una generación. Más allá de si el conjuro te asustó o no, lo cierto es que se convirtió en la saga que nos devolvió la experiencia de ir al cine a gritar en grupo, a taparnos los ojos y después reírnos con el de al lado. Fue la última gran franquicia de terror capaz de generar ese ritual colectivo en la sala. Y si Últimos Ritos realmente marca el final, no solo estamos despidiéndonos de una historia, sino también de una forma de vivir el terror en pantalla grande. Porque El Conjuro no fue únicamente un conjunto de películas, fue una experiencia compartida que definió cómo entendimos el miedo en el cine de la última década. Quizás vengan nuevas sagas, quizás surjan otros universos, pero lo que queda claro es que el legado de los Warren y del universo del Conjuro ya está asegurado. Y con Últimos Ritos, lo que se cierra no es solo un capítulo, sino toda una era del terror contemporáneo. Para vos, ¿cuál es la mejor película del universo del Conjuro y cuál es la peor? Te leo en los comentarios y no olvides darle like al video, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre el mundo del cine y las series. Nos vemos en el próximo video.